la certeza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora les pido por favor que, manteniéndose de pie, busquen la lectura para el mensaje de esta mañana, la misma que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 8 al 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. La palabra del Señor nos dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias, Señor, por el mensaje que tú ya tienes preparado para nosotros en esta mañana. Te rogamos, amado Padre, que tú bendigas y unjas a nuestro hermano Lenin Guzmán, que trae el mensaje en esta mañana, y que su palabra sea palabra tuya, Señor, y que tus pensamientos lleguen directo a cada uno de nosotros, Padre Santo, a hacer la obra que tú tienes preparada para cada uno. En tus manos ponemos esta prédica, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora no hay pretexto para que no se unan a un manantial. Ustedes saben que tenemos un manantial los días domingos aquí en la iglesia. Tienen que venir un poco más temprano, lo cual es maravilloso porque es el día del Señor y pueden comenzar con pie derecho este día domingo. Vengan a las 8:30, pónganse en contacto con el hermano Pablo Urquilés, quien dirige este hermoso manantial. Luego de haber estado ausente por un poco más de un mes de la iglesia por razones del ministerio en el que sirvo y también por razones personales, qué grato, hermanos, qué hermoso poder reunirnos, estudiar la palabra de Dios desde temprano. Así que, hermanos, están cordialmente invitados todos aquellos que no están en un manantial a unirse al manantial de la iglesia. Luego continuamos con el culto, alabanza, exhortación, prédica, anuncios, oración. Qué día hermoso es el día del Señor, ¿verdad? Así que no hay pretextos, hermanos. Nos encantaría ver la sala del manantial repleta. Ahora está el 75%, luego podremos buscar una sala más grande, pero vengan. El capítulo 3 de la epístola de Pedro trata sobre 3 tipos de sumisión. Sumisión que el cristiano debe practicar. Del versículo 1 al versículo 7 trata de la sumisión en el hogar. Del versículo 8 al versículo 17, la sumisión bajo el sufrimiento. Y de los últimos
5 versículos, la sujeción a Cristo. A propósito, escogí la porción intermedia, es decir, la sumisión en la persecución, porque tiene que ver con la iglesia. Estamos en la iglesia, hermanos, por 3 razones fundamentales. La primera es honrar a Cristo. Venimos a la iglesia para adorar, para honrarle, para alabarle a Él. La segunda, para rescatar a los perdidos. La iglesia tiene una función misionera y venimos acá para prepararnos e ir fuera. Aquí no puedo hablar de los 4 muros, sino de los varios lados de esta carpa para salir y evangelizar. Y la tercera, hermanos, edificar el cuerpo de Cristo. Considero que constantemente tenemos que interpelarnos, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo va nuestra vida cristiana? Tenemos que hacerlo, hermanos. ¿Cómo estoy yo en mi vida cristiana? ¿Soy un cristiano de domingo? ¿O realmente soy un cristiano a tiempo completo, que es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Por esta razón he escogido esta pequeña porción de la palabra, solo del versículo 8 hasta el 17, porque hay maravillas para nosotros en la iglesia, a pesar de la persecución. Hacía el comentario esta mañana de los hermanos del manantial. La persecución no necesariamente es en los países árabes, musulmanes, en los países que tienen otro credo, en Asia, por ejemplo. La persecución se da en países llamados democráticos, pero donde ya no es posible abordar a la gente y decirle, tome este tratado, habla del amor que tiene Jesús para usted. En los Estados Unidos les llevan a la cárcel, hermanos. En Canadá lo hacen, y en Europa comienza esto. Ya no se puede hablar con libertad en los llamados países democráticos por excelencia. Pero aquí, como dice la palabra de Dios, mientras el día dura, tenemos que evangelizar. Y este día todavía podemos hacerlo en el Ecuador. Pero la iglesia está durmiendo. No me refiero a si lo es solamente, me refiero a la iglesia en general, el cuerpo de Cristo. Y no evangelizamos, desperdiciamos este tiempo. ¿Acaso estamos esperando que las leyes no nos dejen luego salir? Ya no podemos ir a los hospitales con libertad, a las cárceles. En las cárceles entra la droga, pero no la palabra de Dios. No podemos ir a las escuelas, no podemos ir a muchos recintos militares, no podemos ir a instituciones públicas y privadas. He intentado ir al hospital metropolitano. Como médico puedo entrar, pero como evangelista o como cristiano no lo puedo. Nos están cerrando las puertas. ¿Estamos esperando acaso una ley que nos cierre totalmente la posibilidad de hablar de Cristo? Seríamos demasiado egoístas que solo nosotros gocemos de este privilegio maravilloso que es sabernos cristianos que tenemos la vida eterna. Parece una burla o una paradoja lo que Pedro nos presenta en esta porción de la palabra de Dios. Porque, ¿cómo ser cristianos de éxito cuando hay persecución, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles? Pero Pedro nos dice que un cristiano puede seguir siendo bendecido, y muy bendecido, y disfrutar de las bendiciones si sabe cómo conducirse y practica la sumisión a los principios de la palabra de Dios, tal como nos ordena el Señor. Pedro experimentó 2 clases de persecución, como ustedes saben, ustedes conocedores de la palabra de Dios. La primera persecución fue cuando Cristo estaba siendo apresado y él negó a Cristo. Ese fue el Pedro timorato, el Pedro débil. Pero después del Pentecostés,
encontramos a un Pedro que sufrió cárcel, sufrió persecución permanente, insultos, expulsiones, pero un Pedro nuevo, renovado, valiente, porque estaba en él el Espíritu Santo de Dios. Cuando escribe su carta, Pedro escribe estos versículos para la iglesia, para que haga frente a todos estos problemas que ya los estamos viviendo, hermanos. Pero lo hace con un optimismo y una seguridad. ¿Qué cosa? El que sufrió lo hace con optimismo, porque sabe que en su segunda persecución no estaba solo, el Espíritu Santo estaba con él, y con el Espíritu Santo pudo llevar una vida victoriosa. Él pudo seguir hacia adelante. Pedro nos da aquí en esta pequeña porción de la palabra 3 instrucciones diferentes para los cristianos. El primero es cultivar el amor cristiano. El segundo, practicar el señorío de Cristo. Y el tercero, mantener una buena conciencia. Me voy a detener un poco más en la primera instrucción, es decir, cultivar el amor cristiano. Parece raro, ¿no? En la iglesia. Sí, hermanos. Tenemos que cultivar el amor cristiano. Volvamos a leer con detenimiento los versículos del 8 al 12. Abran sus Biblias, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida, ¿ustedes aman la vida? ¿Quieren más vida? Y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El amor es un tema recurrente en las cartas de Pedro. Pero el amor del que habla Pedro no solo es el amor que el Padre nos da, Dios Padre nos da, sino también el amor entre nosotros. Y realmente resalta en esta pequeña porción el cumplimiento de la ley, porque recuerden, en Romanos 13, 8, 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. El que ama al otro ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. 2 veces nos recalca aquí la palabra de Dios, que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo nos exhorta que seamos de un solo sentir, lo cual incluye unidad. Pero ojo, no es un mandato para pocos, es un mandato para todos, en unidad. La unidad no significa uniformidad. No quiere decir que todos pensamos iguales, actuamos iguales. No, la unidad es un acuerdo en la diversidad. Primero tenemos diversidad de género, hombre y mujer pensamos diferente, actuamos diferente. Tenemos desacuerdos, tal vez por problemas de generaciones, tenemos formas de pensar diferentes de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra educación que hemos recibido, pero en un solo acuerdo tenemos que estar
y es amarnos los unos a los otros en la iglesia. Algo muy interesante, hermanos. Amar al prójimo se encuentra 8 veces en la Biblia. Entonces realmente es algo poderoso. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor unió 2 mandamientos para hacer el gran mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tú, con toda tú y con todo, y al prójimo como a ti mismo, y al prójimo como a ti mismo. Un solo gran mandamiento, en eso se resume también la ley. Pero amar al prójimo, hermanos, a veces es difícil, por estas diferencias que tenemos. Amar al prójimo no es fácil, a veces porque no somos simpáticos para otra persona, a veces porque tenemos diferencias de instrucción o económicas y es difícil amar. A veces porque simplemente no los conocemos. Tenemos la gran bendición, hermanos, de tener una iglesia pequeña. He estado visitando este tiempo iglesias, una iglesia de 2.400 personas. Todo el mundo entra, todo el mundo sale. Aquí nos quedamos, vamos a la librería, saludamos. Deberíamos ser unánimes, todos juntos, conocernos, amarnos, querernos. ¿Por qué es difícil amar, hermano? Encontramos en estas perlas que Pedro nos da una riqueza increíble para guiarnos a amar al prójimo. Lo primero que tenemos que estar siempre conscientes es que Dios nos amó primero. Dios nos amó primero antes de que nosotros le hayamos amado a Él. Primera de Juan, la primera epístola de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos ama de una manera profunda e incondicional. Dios no pone condiciones para amarnos. Él no está viendo a este pequeñito, peladito, miope, etcétera. Dios no le ama. No. Dios no pone condiciones, un amor completamente incondicional. Tenemos que aceptar este regalo maravilloso de Dios y llenarnos de Él. Una vez que experimentamos la llenura del amor de Dios, esta será la medida en la que podamos amar a los demás. Pero tenemos que estar conscientes de que Dios nos ama. Y tenemos que estar conscientes, hermanos, ¿cómo recibimos esto? Recibimos todo por gracia. El amor conlleva gracia. El amor es como que tenemos un terreno maravilloso, pero si no hay semillas, si no hay riego, si no hay cuidado, si no hay fertilizantes, esos frutos no van a dar. El amor de Dios a través de la gracia siembra en nuestro corazón, que Él mismo ha preparado para que sea un terreno fértil y dar frutos para el reino de Dios. El Señor pone en nosotros ese amor para que nosotros también lo amemos primero a Él. Pero Él nos amó primero, y luego a Él, y después a los hermanos en Cristo. ¿No es maravilloso esto? Y todo gratis. Y hay una cosa que es extraordinaria. Fíjense, en Juan 17:23. ¿Y por qué es extraordinaria? Porque la Biblia declara que Dios Padre nos ama a nosotros tanto como ama a Jesús. Y a veces tenemos problemas para aceptar ese amor maravilloso de Dios.
Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Como amaste a ellos, como nos ama a nosotros, como ama a Jesús. ¿Qué amor, cuál amor nos ha dado el Dios a hacernos hijos de Dios? Dice la canción, pero viene la palabra de Dios. Condición importantísima para poder amar a otros, amarse uno mismo. A veces tenemos problemas de aceptación y no nos amamos. Los psicólogos tratan mucho este tema, ¿verdad, Marilu? La aceptación de uno mismo. No me acepto como soy. No me gusta mi físico, no me gusta mi forma de pensar. Me equivoco en todo, no me acepto. El gran negocio del siglo para los médicos, la cirugía estética, por falta de aceptación. Si no nos amamos a nosotros mismos, difícil poder corresponder amor a otros. Cuanto más nos amemos, más podemos amar a nosotros. Dios nos equivocó al hacernos como somos. Cada uno a los ojos de Dios somos perfectos. Y eso tenemos que estar conscientes. La vida en la tierra es temporal. Tenemos una vida eterna. Él nos ama inmensamente y nosotros tenemos que aceptar ese amor y sabernos perfectos delante de los ojos de Dios, aceptándonos a nosotros mismos. Amar a los hermanos también significa compasión. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan del pasaje del buen samaritano? El doctor de la ley, el que le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué es lo que relata el Señor? La historia del buen samaritano. Una historia de inmenso valor moral, inclusive para los no creyentes. Porque primero pasa el sacerdote y ve al herido, no hace nada. Luego pasa otro judío y no hace nada. Y por fin pasa un samaritano, que no era de los puros, pero él tiene compasión. Él demuestra compasión. Toma a este hombre, le lleva al mesón, cura sus heridas, inclusive paga al mesonero, porque él tenía que dedicarse a sus negocios. Ya después de haberlo atendido, dice, toma, para que lo sigas cuidando. Y si necesitas algo, lo cargas a mi cuenta. ¿Y quién lo hace? Alguien que no era 100% judío, un samaritano, pueblo despreciado por los judíos puros. Dice, y el Señor termina el epílogo de esta narración. Dice, ¿quién es el prójimo? Y él responde, que tuvo compasión. El que tuvo compasión, ese es el prójimo. La compasión, hermanos, no es una emoción. Es un sentimiento que nos mueve. Es un sentimiento que nos mueve a hacer algo por el hermano. No podemos estar aquí indolentes. A veces hasta desconocemos con quién estamos. Pero es la compasión la que debe movernos a hacer algo frente al hermano que necesita en la medida de nuestras posibilidades. También es buscar el bienestar de los otros. Primera de Corintios 13, famoso por todo el mensaje del amor, dice que el amor es benigno. Es decir, el amor es bueno, el amor es generoso, el amor es dadivoso, ¿no? Y esto significa que tengo que no solo puntualmente, sino preocuparnos, ¿estás bien? ¿Cómo están las relaciones en tu casa? ¿Cómo va todo? Ese tiene que ser el amor.
buscar el bienestar de los otros, sino apoyarlos, sino ser solidarios, orar juntos, ayudarles materialmente si fuera necesario. El amor al hermano también se mide a través del servicio al hermano. Servir es una acción sin orgullo. No lo hago porque yo tengo posibilidades, porque quiero mostrarme, no. Lo hago con toda humildad. Implica humildad el servicio. El Señor Jesús fue el ejemplo de ser siervo. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios, que es amor, vino para servir, hermanos. Es importante hacerle notar al hermano que estamos aquí por él. Lleguemos a ese punto. Esa es nuestra meta. Estoy aquí, hermano, por ti. Me congrego también por ti. Una persona que se vuelve llanero, solitario, cristiano, nunca va a crecer espiritualmente. No puedes adorar al Señor, no puedes salir a evangelizar, no puedes crecer en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, el Señor nos está invitando constantemente a que estemos juntos y a servirnos unos a otros. Amar a tu hermano es también hablarle con tino y suavidad. En mi ausencia seguramente vieron el capítulo 3 de Santiago sobre la lengua, ¿verdad? Y yo pienso, probablemente no solo yo, que deberíamos constantemente estar revisando este capítulo 3 de Santiago. Porque ya vieron cómo es la lengua. Con la lengua bendecimos y con la lengua maldecimos. Entonces constantemente tenemos que estar revisando este capítulo maravilloso de Santiago. Pedro nos dice algo interesante. Dice que el que quiere amar la vida, no sé si se dieron cuenta el énfasis que puse en la lectura, el que quiere amar la vida y tener buenos días, refrene la lengua del mal. Hermanos, las palabras construyen o destruyen. Y nuestro deber como hermanos en Cristo es ayudarle al hermano a construirse, a ser parte de estas piedras vivas de la iglesia. Siempre tratándole con afecto, con cariño, aún en las faltas, aún cuando tengamos que llamar la atención a los hermanos por sus faltas, no debe faltar el amor, el tino, la suavidad. Yo a menudo le digo a Magdalena, mi esposa, yo no meto la patota, yo meto la bocota. Sí, hermanos. Pero no creo que soy el único, les aseguro. Metemos la bocota o la lengüota, como quiera. Por eso, hermanos, ¿qué tal si anotan este versículo y lo memorizamos? Salmo 141, versículo 3. Pon guarda mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. El mayor daño que podemos hacer, iglesia, hermanos, es a través del chisme y del rumor no fundado. A través del chisme y del rumor no fundado. Y eso sí abunda en la iglesia. En Levítico dice: no andéis chismeando. Mandato. Hermanos, esta es una llamada de atención para todos nosotros. Y la promesa que Pedro nos da viene del Salmo 34 también. Es decir, promesa
de miles de años. En los versículos 12, 13 dice: ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Usted desea vida? ¿Más vida? Sí. ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Fíjense, si sabemos, si aprendemos a controlar este pequeño órgano. A propósito, cuando el pastor Proaño dio el tema sobre Santiago 3, vinieron a visitar unos hermanos gedeones. Uno vino desde Australia y llegó a esta iglesia. Y médico, joven. Cuando nos reunimos en la noche para la oración, él daba el testimonio. Esto es lo que yo necesitaba oír, porque entre médicos seguramente hubo la comunicación, seguramente el pastor Proaño estuvo explicando todas las conexiones neurolingüísticas y todo lo que exista, y fue el mensaje preciso. Porque en Australia, en el Ecuador o donde sea, el Señor nos manda a que guardemos nuestra lengua. Para mí es una enseñanza increíble. Y seguramente lo fue para Pedro, porque Pedro fue el más imprudente de los apóstoles. Hasta que el Señor tuvo una vez que decirle: detente, Satanás. Sí, aunque nos cause risa tercita, pero eso es lo que el Señor tuvo que decirle. No. ¿Y cuántas veces metió la bocota? Pero el nuevo Pedro, el Pedro guiado y conducido por el Espíritu Santo, supo traernos estas palabras maravillosas. Si queremos buscar vida, refrenemos la lengua. El amor también nos exige que seamos amigables. No basta el gesto caballeroso o el gesto de dama. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. No. Con alegría, como decían hoy día en la alabanza, con gozo, amigables. Y aquí entra mucho el soportarnos los unos a los otros. El Señor nos envía a soportarnos. Vivimos en un mundo, hermanos, y nos contagia también a los cristianos, donde la crítica es el pan del día, donde la ofensa es tan común como el respirar. Todo el mundo se está ofendiendo, todo el mundo está criticando. No vas a abrir el computador, yo no tengo ningún programa, pero me salen cosas, ¿no? De que Shakira se peleó con Piqué por estas cosas, que el otro se suicidó, que la hermana de la reina de Bélgica también, psicóloga, se ahorcó, ¿no? Y que porque no soporta toda esta crítica, toda esta ofensa, esta falta de amistad. Volviendo a los países civilizados, usted saluda a una dama en un ascensor en Nueva York, acoso sexual. No puede saludar ya. Este es el mundo moderno. Pero entre cristianos el Señor nos manda que seamos amigos. Amigos. Amigos y hermanos. Entonces soportarnos los unos a los otros es importante. Porque somos diferentes. Somos diferentes, hermanos. Gloria a Dios que somos diferentes. Gloria a Dios que los hombres somos diferentes que las mujeres. Si no, ¿dónde estaríamos? Algunos quieren decir, somos iguales en todo. Imposible, hermano. Dios nos hizo diferentes y cada uno es diferente. No hay una copia Xerox de ninguna persona. No hay otro Lenin Guzmán. Gloria a Dios. Amar también es compartir las alegrías y las penas, hermano. Está alguien alegre. Qué bueno. Celebrar, hermanos, es una cosa linda, pero a veces es difícil. Si no me llevo bien con alguien, ¿cómo puedo yo festejar, celebrar? O puede ser que estemos atravesando por una situación compleja o triste, un duelo, por ejemplo, pero celebremos de todas maneras. Si alguien ha logrado un triunfo, si alguien en la familia ha conocido a Jesús,
celebremos todos. Pero también acompañemos en las penas, hermanos. Aunque a veces no tengamos la palabra precisa para traer consuelo, estemos ahí. Alguien que ha perdido un ser querido, alguien que está enfermo en la familia, la oración, el acompañarles. Celebremos las alegrías y acompañemos en las tristezas. Amar significa también perdonar, hermano. El perdonar fue y sigue siendo el gran acto de Dios. Él lo planificó antes de la creación del mundo, porque sabía que el hombre iba a caer, pero tuvo un plan perfecto para perdonarlos de la maldad y del pecado. Si Él nos ha perdonado de todo lo que hemos hecho, ¿cómo no es que perdonamos a los hermanos que a veces guardamos una actitud de enojo permanente? Pedro preguntó, ¿cuántas veces hay que perdonar? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Ah? 70. ¿Y se acuerdan la parábola del rey que perdona al siervo la gran deuda? ¿Ah? ¿Y qué pasa con el siervo perdonado? Él no quiere perdonar al otro la deuda pequeña. Entonces el rey le lleva preso y pierde todos los privilegios. Hay que perdonar, hermano. No perdamos el privilegio de vivir en paz, con gozo en la iglesia, si no hemos perdonado. Perdonar limpia nuestro corazón. Porque si no perdonamos, aunque el otro nos haya ofendido, guardamos sentimientos negativos en nuestro corazón, sentimientos de venganza, resentimientos, que nos hacen daño emocional y psicológicamente. Perdonemos. El perdón trae beneficio para las dos personas, para el que ofendió o el que es la causa del problema, y para nosotros mismos. El amor también hacia el hermano es hacer el bien y detestar el mal. Aborrecer el mal es aborrecer el pecado. Y dice Pedro que busquemos la paz entre nosotros. Si leemos un poco Romanos 12, 18, que dice: si es posible, cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El momento en que hemos sido justificados delante del Padre, hay paz en nuestro corazón con Dios. Esa paz tenemos que compartirla con todos los hermanos de la iglesia. Pero es importante señalar que la palabra de Dios no solamente nos dice que amemos al pueblo de Dios, sino que amemos ¿a quién? A los enemigos. Suena duro decir enemigo el que no es cristiano, pero en realidad está alineado con el enemigo. Está alineado, está siguiendo las filas, está engrosando las filas de Satanás. Quien no conoce a Cristo es parte de este grupo. Y el Señor nos manda que amemos al enemigo. Pedro, en el versículo 9 que leímos, lo dice de una manera indirecta. Pero hermanos, pagar mal por bien es satánico. Le hacen un bien a usted, usted hace bien y usted paga con mal, eso es satánico. Pagar mal por mal o bien por bien es humano, lo hacen todos los humanos. Hiciste daño, yo te hago daño. Te di un regalo, yo te doy un regalo, eso es humano. Pero pagar bien por mal, eso es divino. Eso es divino, hermano. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Entonces nuestra práctica debe ser pagar bien por el mal que nos han hecho. Jesús fue el ejemplo perfecto de este enfoque, hermanos. Veamos primera de Pedro 2, 21 y 23, que fue expuesto la semana pasada. Pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién? Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Como hijos de Dios no podemos practicar el ojo por ojo, diente por diente, que está perfectamente expuesto en el Evangelio de Mateo. Debemos actuar con misericordia. Eso es lo que nos toca. Para Pedro mismo debe haber significado algo muy importante, porque recuerdan que el Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, era un hombre que quería combatir con espada. Estuvo con una espada el momento en que el Señor Jesús iba a ser tomado preso. Voló la oreja del criado del sumo sacerdote. Jesús reparó el daño y le dijo, basta, basta. Nuestras armas no pueden ser del mal, hermano. Y hay que ser como Pedro. Después todas sus armas fueron del bien. Qué ejemplo más lindo también el de Pablo, el gran perseguidor de la iglesia, el mayor perseguidor de la iglesia naciente. Consintió la muerte de Esteban, persiguió a los cristianos, los metió presos, se fue hasta Siria, hasta Damasco, para traer los nuevos cristianos que estaban allá. Pero cuando Pablo encontró al Señor Jesús, o el Señor Jesús le encontró a Pablo, 180 grados de cambio. Amor, 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 compasión, solidaridad. Ese es del Pablo que lo leemos. Esas epístolas maravillosas. Amor, amor, amor. Porque él fue lleno de ese momento que el Señor Jesús le encontró, de ese amor de Dios inconmensurable. Y con esa medida de amor comenzó a amar a los demás. Y le dio valor ese amor para ser apedreado, tomado por muerto, encarcelado, viajes terribles, 4 viajes misioneros que se cuentan, pero en realidad fueron muchos más, para visitar y revisitar las iglesias de sus amados hijos, de sus amados hermanos. El llamado que tenemos como cristianos, hermanos, nos ayuda a amar a cada uno de nosotros y nos ayuda a amar a los enemigos. Quería yo tomarme todo el tiempo para esto y brevemente les voy a hablar un poco sobre las dos otras recomendaciones que nos da Pedro. Dice, practicar el señorío de Cristo. Voy a volver a los textos, los versículos 3 y 15, al 15, si tienen sus Biblias en sus manos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro aquí nos enseña que el temor a Dios conquista todos los otros temores, destruye todos los otros temores. Son citas que él se inspiró de Isaías para escribirlas acá. Como creyentes, hermanos, enfrentamos una serie de crisis y de problemas. Eso nos pasa a todos. Todos tenemos problemas. Yo he tenido un mes maravilloso, pero también un mes con crisis, un mes con problemas. Y a veces, ¿qué nos sucede?
A veces el camino más cercano es que nosotros tomamos decisiones y tomamos malas decisiones, porque no estamos santificando al Señor. Santificar al Señor significa que tenemos a Cristo como primera prioridad en nuestras vidas y Él está sentado en el trono de nuestros corazones para tomarlo en cuenta absolutamente en todo. Sí, a veces los cristianos nos llenamos la bocota, ¿no?, con el Señor es el Señor de señores y el Señor es mi Salvador. Pero nos olvidamos, hermano, tenemos un problema y en vez de orar primero y encomendar, salimos. Alguien está enfermo, tomamos una decisión loca y después ya cuando está hospitalizado nos acordamos, hermanos, oren por tal persona. Camino al hospital debíamos haber dicho. Cada crisis, hermanos, es una oportunidad para testimoniar. Atravesamos por una crisis, sabemos que el Señor nos va a sacar de esa crisis. ¿Cuándo? No lo sabemos. El Señor tiene sus tiempos, pero después podemos testimoniar. El Señor me hizo pasar por esto, por esta razón. Cada crisis, hermanos, para el cristiano no van a ser eternos. De todas maneras, algún rato tendremos que ir arriba. Pero también Pedro nos está enseñando algo, que tenemos que aprender a tener defensa de nuestro fe. Y para eso necesitamos aprender bien la palabra de Dios. La mayoría de los que estamos aquí, de los que conozco, ya no somos cristianos de un mes, de 2 meses, somos cristianos de años. No podemos estar, hermanos, viviendo toda la vida como bebés espirituales. Y tenemos que aprender a defender nuestra creencia en Cristo. Mucho más que los tiempos son cada vez más difíciles. Recuerden algo que Pablo nos enseñó en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios, es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio. Tenemos que hablar aquí y afuera, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Queremos que el mundo se salve, queremos que la gente se salve, tenemos que hablar sin vergüenza. Dios ve cómo vivimos, pero Él escucha nuestros clamores. Él es el primero que lucha por nosotros. Él sabe cómo enfrentarse con nuestros enemigos, hermanos. Y en lugar de estarnos quejando, deberíamos estar regocijándonos. Mateo 5, 11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si te han insultado, hermano, porque eres cristiano, gloria a Dios, tendrás galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Si te tratan mal por cristiano, gloria a Dios, tendrás tu galardón. Si te han expulsado de un hospital porque fuiste a hablar ahí a los enfermos de Dios, gloria a Dios, tendrás tu galardón, hermano. No tengas miedo, sal, pon al Señor Jesucristo en el trono de tu corazón, santifícale a Él. Y por último, hermanos, Pedro nos dice que mantengamos una buena conciencia. En los versículos 16 y 17 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Sí, ya saben cómo hablan de los cristianos, comenzando con la familia. Ahora el cristianito, ahora el fulanito, ¿te acuerdas cómo era? Que ahora se hace el santito. Y todo lo que... eso es lo mínimo, hasta tratarnos de todo, con todas las cosas. Dice: y en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien
si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El Señor nos dio a toda la humanidad, nos dio conciencia. Y por eso es que independientemente de que seas o no cristiano, todo el mundo sabe cuando hace bien o cuando hace mal. Un niño de 2 años sabe cuando hace bien y cuando hace mal. Y miente. Yo no fui, fue Pedrito, mi hermano mayor, después de que rompió el jarrón preferido de la mamá. El Señor nos dio la conciencia. La conciencia es ese juez interno que tenemos, hermanos, que nos permite afianzar las cosas buenas y muy bien, Glenn, o nos permite acusarnos, muy mal hecho, Glenn. A la conciencia se la compara como una ventana en nuestra mente por la cual entra la luz de Dios. Pero si pecamos, esta ventana comienza a hacerse más opaca, más opaca. Si persistimos en el pecado, entonces nuestra conciencia se volverá una conciencia corrompida, como lo llama Tito. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermanos, que el Señor no nos encuentre con una ventana empañada, una ventana que ya no seamos sensibles ni al bien ni al mal. Y peor, con una conciencia cauterizada. Esa es la conciencia que ya no distingue absolutamente nada y que al mal llama bien y al bien llama mal. Cosa muy común en la humanidad actualmente, hermanos. El aborto perfecto es el derecho de la mujer, ¿no es cierto? El matrimonio en el mismo género, muy bien. El mal llama bien. La droga, somos libres, debemos disfrutar de nuestro cuerpo. Las guerras, ¿tienen razón? Están violando mis derechos económicos, mis derechos humanos, mis derechos de esto. Y se llega entonces a la conciencia cauterizada. Una conciencia que ya no permea, ya no hay luz. Ya no hay luz. Primera de Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La mentira es un gran pecado. Aunque aquí suavizamos las cosas y decimos mentiras piadosas, pero es pecado. Y hasta llegarnos a cauterizar la conciencia. Un corazón rendido, hermanos, y una buena conciencia nos darán paz. Especialmente cuando nos acusen falsamente. Si usted tiene la conciencia tranquila, no hay quien lo acuse. Y aunque lo acusen, será una acusación falsa. Si obramos bien, Él nos bendecirá. Miremos los 2 siguientes versículos del Salmo 34. Ya leímos 2, ahora 2 más. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela, busca la paz. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pedro nos dice que busquemos la paz entre nosotros. La paz se logra cuando hay amor. La palabra de Dios en Mateo, una de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el reino de Dios. ¿Quieren heredar el reino de Dios? Paz entre los hermanos, amor. Para terminar, hermanos, leamos lo que el Espíritu Santo escribió a través de Isaías en el capítulo 8, versículos 2 y 3. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificar. A Jehová de los ejércitos, a Él santificar. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo.
Sí, hay que tener miedo, hermano. Miedo a que hagamos las cosas que desagradan a Dios. Temor a hacer el mal. Vamos a orar, hermanos, les pido ponerse de pie. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos esta mañana. Te rogamos, Señor, que este amor inmenso con el que tú nos has amado, que tú ya lo planificaste antes de la creación del mundo, Señor, no que se quede entre nosotros, sino que podamos compartirlo con toda la congregación y aún con los enemigos. Enséñanos, Señor, a tenerte a ti en el trono de nuestro corazón. Que siempre, Señor, pensemos en todo lo que hagamos, pensemos que tú eres el Señor de todas las cosas, que tú eres el que tiene el control de todo y de que tú eres nuestro Dios ayudador. También te rogamos, Señor, que nos mantengas con una conciencia limpia y un corazón sano, Señor, para poder servirte, para poder glorificarte, Señor, para poder dar testimonio delante de los hombres. Te alabamos por tu palabra bendita y te damos gracias por todas tus bendiciones en el preciosísimo nombre del Señor Jesucristo. Amén.
a un momento privilegiado que tenemos como cristianos, y ese es el momento de dar nuestros diezmos y ofrendas, y lo vamos a hacer voluntariamente y de todo corazón, tal como dice en Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 9: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, hermanos. Oremos, hermanos, para dar gracias. Gracias te damos, Señor, por la fidelidad tuya y por el amor que nos tienes. Padre amado, te queremos ahora pedir tu bendición para los diezmos que acabamos de recoger de nosotros y todos. Bendice estos diezmos, Señor, para que sean de bendición para nuestra iglesia y que sean bien administrados por los hermanos que tienen que hacerlo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y para cerrar nuestro culto, el pastor Roberto nos va a despedir con una oración. Muchas gracias, hermano Lenny, por el mensaje presentado de la palabra de Dios. Ha sido nuestro alimento espiritual el día domingo. Vamos a terminar el culto. Yo solo quiero recordarles que en la librería se está vendiendo este disco, que es un obsequio de la cantante Paulina Aguirre,
con cuyos fondos se va a ayudar a la escuela dominical, no solo en esta iglesia, en otras iglesias, pero estos serán destinados para nuestra iglesia. Entonces, a la salida pueden conseguirlo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias al Señor. Y esta tarde nos olvida a las 6 el culto de oración. Señor y Dios, gracias otra vez por este magnífico tiempo en tu presencia. Como cada domingo, Señor, pedimos que tú tomes a cargo las actividades de la semana. Te entregamos a ti, Señor, para que sean conforme tu misericordia y tu sabiduría guiadas. Padre, esperamos ver maravillas en conversiones, en santidad y también en realizaciones de tu iglesia que se traducen al ver en más almas venidas a los pies tuyos. Señor, úsanos con tu poder. Entregamos todo lo que somos y sabemos que esta semana estamos en tus manos donde quiera que vayamos a estar. En el nombre de Jesús. Amén. Y cantamos al despedirnos.